Interesante esa voz. Justo estábamos hablando de Hasetsu y de lo que le quitaron al legítimo heredero, que era Tutmosis III. Y si nosotros nos ponemos a analizar, va a ser este tiempo importante porque le permitió a Tutmosis III pensar y analizar qué hacer con Egipto. Porque tarde o temprano él tenía que asumir el liderazgo. Y él lo va a asumir, pero el haberle quitado ese derecho como legítimo heredero, va a buscar a uno de los mejores aliados. ¿A quiénes? A los sacerdotes de Amón. Y los sacerdotes de Amón, recuerden ustedes que no aceptan pues que hayan unido a su dios, a sus dos dioses, a Ra con Amón, no les cuadraba la idea. Entonces él se suma a ellos y ellos van a terminar pues condicionando esta situación. Ahora, él va a desarrollar una política focalizada a nivel del mercado, ¿no? Y esto va a dar inicio a todo un tiempo de máximo esplendor. ¿Por qué? Porque según la historia de la civilización de Egipto, Tutmosis III asume el poder al morir Hatshepsut, ¿cierto? Muy bien, profesor. Muere la primera emperatriz, asume el liderazgo y aplica lo que en ese tiempo estuvo analizando, su entorno. ¿El qué? No, mi camarita. ¿El qué? El poder ser el encargado de expandir el territorio a través de la guerra. Expande su territorio, conquista su territorio, conquista la región de Canaán, derrota al imperio Mitanni, ¿no? Va a llegar hasta los ríos Éufrates, su dominio, se está siendo conocido por los persas, por los macedonios, ¿no? Y prácticamente su dominio creció. Y la historia egipcia lo acuña como el máximo, el faraón que expandió el territorio a su máxima expresión, ¿no? Y expande el territorio, estamos viendo en el mapa como Tutmosis III, el gran conquistador. Yo les puedo preguntar en el examen, ¿fue el gran conquistador de Egipto? Usted me tiene que marcar Tutmosis III, máximo conquistador de Egipto. Después va a venir Amenofis, pero ya Amenofis IV, y él pues va a suceder a su padre después de Amenofis III, y él va a recibir una creciente influencia de los sacerdotes de Amón también, pero va a perjudicar su poder, ¿no? Al querer centrar su imagen de faraón, por lo tanto va a hacer una reforma religiosa, porque es una reforma netamente religiosa en el sentido de que va a cambiar la creencia. Recuerden ustedes que viene politeísta, monoteísta. Y eso va a ir cambiando. Usted me va a decir, profesor, ¿qué cosa es politeísmo? Van a creer en varios dioses. Monoteísmo, profesor, van a concentrar en un solo dios. Y ellos van a hacer la reforma monoteísta. ¿Para qué? Para restablecer el reemplazo del dios Amón al culto del dios Atón, el dios del disco solar. Y esto se va a cambiar. Para finalizar y concretar esta acción, él dice, yo me tengo que cambiar el nombre. Esto le van a recomendar los sacerdotes. ¿Tú te imaginas que Jesús no se cambie de nombre para que tenga similitud con el sol, ¿no? Ponte que mañana me cambie de nombre. Y yo, buenos días, le saluda el profesor Sol Narro. Medio raro, ¿no? Y él sí se va a cambiar de nombre. ¿Por qué? Porque tiene que llevar acuñado el nombre de su legado como hijo de Dios, porque así lo decidió. Y es por eso que se cambia de nombre a Akenatón. Y después van a venir el legado de los Atón, en base a la adoración al culto del disco, al dios Atón. Akenatón, Tutankamón, van a venir todos ellos que van a terminar en On, ¿no? Que también van a tildar, lo terminen en, como dice la ley, en este caso. Y va a establecer una nueva capital, Entel el Amarna, ¿no? Y ellos van a ser los encargados de suprimir todos los dioses. No, ya no. Esto se vuelve de nuevo a monoteísmo. Un solo dios, el culto al dios Atón, y se acabó el asunto. Por eso que después van a ser perseguidos los sacerdotes
¿no? El culto al dios Amón. No, no solamente él, sino los que rendían culto, en este caso al dios Sol también, pero recuerden ustedes que Ra es el creador, el dios del Sol, todo, prácticamente que va a ser considerado como tal. Todavía se va a respetar. Anterior acá, Amenofis cuarto, en este caso, junto a su esposa Nefertiti, la gran Nefertiti, ¿no? Los cuales van a liderar a su muerte en Amenofis, va a ser el joven Tutankamón quien va a tener que asumir el liderazgo, pero acá ya los sacerdotes se posicionaron. La historia, los análisis y las investigaciones dicen que él murió víctima de envenenamiento. Le habían dado arsénico en su alimentación, ¿no? Y eso pues había condicionado su existencia, fue una muerte lenta que habían aplicado con él, ¿no? Y a propósito fue una de las tumbas completas e intactas con gran cantidad de ajuares para este tiempo. Ahorita vamos a ver acá la tumba del rey Tutankamón, ¿no? En este caso. Él va a ser manipulado y va a restablecer de nuevo el Politeísmo. Este faraón, Tutankamón, jovencito nomás. Se acaba la era de Tutankamón y van a ser los Ramsés. El Ramsés segundo, ¿por qué con él? Porque él va a empezar todo el legado. Él va a lograr hacer algo increíble para la cultura egipcia. Va a firmar tratados de paz con los pueblos vecinos. Hey, firmamos un acuerdo de paz, no podemos pelear, no somos vecinos, somos hermanos. Y firma ese tratado de paz, ¿no? Del mundo, por así decirlo, ¿no? Conocido en la historia como la paz de Kadesh, ¿no? Y mandó a edificar el templo de Abu Simbel, el templo de Abu Simbel, donde están los cuatro faraones importantes, en este caso, pero las horas de la civilización egipcia estaban contadas. Primero va a venir Asarhadón y después Asurbanipal. Ambos van a lograr conquistar este imperio. Recuerden ustedes que son los mesopotámicos, ¿no? Que van a querer invadir y van a ser los asirios. El imperio asirio que se está posicionando van a ser los que van a invadir este territorio. Se va a quitar el legado. Por un lado tenemos que crece un imperio, por otro lado también está la época de Ramsés similar a este tiempo y todo lo que concierne al desarrollo de esto. Después va a venir Pasamético, expulsa a los asirios y Egipto vuelve a experimentar un breve renacimiento cultural. Al estar dominado, pausó la existencia de su cultura. Al retirarse, vuelve a haber un renacimiento cultural. Claro, pausado, de a pocos en este caso. Esto se le reconoce como el renacimiento saita en la historia de la civilización. Como les dije hace un rato, las horas las tenían contadas. Cambises va a ver el territorio. ¿Qué va a hacer Cambises? El rey de los persas va a invadir Egipto y va a anexar el territorio de Egipto al dominio persa. Los persas se están posicionando. Más adelante van a haber unos enfrentamientos con los griegos que también ustedes van a analizar. Y por último, el que da la última estocada de conquista, de invasión, va a ser Alejandro Magno, ¿no? Macedonio, y Egipto va a quedar bajo su poder. Wow, profesor, quiere decir que tras invasión, tras invasión, tras invasión, acabaron con la civilización, sí, pero no con su legado. Y acá vamos a hablar de los legados. No cualquiera podía agarrar cualquier texto. El sacerdote tenía un texto y él sabía un tipo de escritura, que también sabía el escriba. Y el escriba tenía que saber de esta escritura, de ambas. Y usted dirá, profesor, ¿qué era la única escritura? No, el escriba también tenía su propia escritura. Él tenía su propia escritura, que también tenía que saber el sacerdote. ¿No? Claro, la escritura jeroglífica, esa es la que van a aplicar. Usted dice, qué bonito, mire, la escritura jeroglífica, pero solamente era aplicada y utilizada por los sacerdotes y los escribas. A su vez, los sacerdotes también tenían el conocimiento de otro tipo de escritura, que es la escritura hierática. Esta escritura hierática va a ser la escritura religiosa única y exclusivamente utilizada por los sacerdotes, ¿no? Va a haber otro tipo de escritura, un poco más simplificada, utilizada para los escribas en asuntos de vida cotidiana. Esa va a ser la demótica. Estos tipos de escritura fueron descifrados por el francés François Champollion. ¿En dónde? En una estela. Ahorita vamos a ver cómo encuentra la estela él. Y es en esta estela, no sé si la visualizan, donde él empieza a analizar ambas escrituras, o esos tres escrituras.
En el año 1822, en una piedra roseta, Francois Champollion va a descifrar la escritura jeroglífica y él empieza a hacer toda su labor, a trabajar en esta escritura, en base a, a esos tres tipos de escritura que se están plasmados en esta piedra. Por lo tanto, cuando hablamos de la civilización de Egipto en el marco del desarrollo de su arquitectura, solamente vamos a hablar de acá. Arquitectura funeraria, que vamos a entender qué cosa eran las pirámides. Era una arquitectura funeraria, en sus inmediaciones están enterrados nuestros cuerpos, o están sepultados en ataúd, como lo quisieron ellos embalsamar. Este tipo de arquitectura se utilizó única y exclusivamente el, para el ámbito funerario, ¿no? También están las mastabas, también están los hipogios que están al pie de los templos, y en la arquitectura religiosa van a estar los templos y los obeliscos, cada uno con sus diferentes características. Ahí está la ciudad de Karnak, está la ciudad de Luxor, de Ir Bajarí y Abu Simbel. ¿Recuerdan de Abu Simbel, los cuatro faraones? Ah, vamos a verlos acá. Ahí tienen el templo de Luxor, el templo de Karnak, el anterior, el obelisco de Hatshepsut, ¿no? O el gran templo de Amón, ¿no? En el territorio de Karnak. Y la escultura, porque recuerden ustedes que no hay monumento sin que pase por la mano de la escultura de esta civilización. Ellos van a elaborar dos cosas. Los colosos, ¿no? Que en los colosos van a estar Memnón y Ramsés II tallados en esta piedra, y después van a venir los escribas, que van a ser los que están sentados, las esfinges, y los bustos de Nefertiti. Cada uno de estos aspectos son los que se van a desarrollar en la escultura egipcia. Ahora, vamos acá. Y acá sí les voy a preguntar. Ahí tienen los colosos de Memnón, más adelante, la esfinge, el escriba, la astronomía. Acá vamos a ver. Acá. ¿Qué nos aportó la civilización de Mesopotamia? ¿Se acuerdan? La astronomía, ¿verdad? ¿Cierto? Nos aportó la astronomía. Ahora, la civilización de Egipto nos va a aportar las matemáticas. ¿Cierto? Las matemáticas. ¿Cómo qué, por ejemplo? La trigonometría, la recta, el ángulo, el plano, la base, la altura, la bisectriz, ¿no? Y va a dar nociones de geometría. Profesor, ¿también nos van a dar aspectos en astronomía, legados importantes? Sí, pero su legado un poquito dividido en este caso, porque tenemos ahí un calendario de 360 días. Ah, muy importante, Chapoñán. ¿Y quién creó las matemáticas, profesor? Me dice. Profesor, las matemáticas se dieron a raíz de que empezaron a utilizar las medidas, cuando surgió la cantidad, en este caso. Y yo empieza a utilizar las matemáticas, y sobre todo la trigonometría, miren, los figuras, interesante, ¿no? Hoy en día, para muchos, algunos es todavía complicadísimo aprender las matemáticas. En el aporte van a darse cuenta que van a dejar todo un legado de esta civilización. Ahí tienen la imagen de una momia, miren ahí en la parte de acá, van a tener una momia y una representación gráfica de cómo, pues, momificaban a sus muertos, ¿no? A sus difuntos. Y ellos perfeccionan la técnica de momificación. Si ustedes logran ver acá su nariz, uy, esto sí queda bien. Su nariz acá, ¿ven? ¿Dónde está mi amigo? Por acá. Vamos a ver quién nos va a contestar el día de hoy y esta mañana. Gerardo, ¿ves este corte en su nariz? Sí, ¿Sí? sí, Por ahí salías, por ahí le extraían su cerebro. ah, Sí, le sacaban el cerebro, ¿se acuerdan? Yo les he dicho que le sacaban todos sus ojos, ¿no? Claro, en nuestro Perú le ponen cactus. Acá, las cabezas trofeo de los Nazca le ponen cactus. Cactus, lo secaban, pero en Egipto no. Miren, parece como si estuviese solamente dormido, ¿has visto? ¿Cierto? Toda una técnica de embalsamado. Les Profe, cercenaban los órganos. Ojo, también les había acá en la parte del abdomen para quitarles sus órganos internos. Dime, Jimenita. ¿y qué hacían con el cerebro? Ah, con el cerebro.
Mira, hay una película, no sé si ustedes la han visto, pero eso digo, hay películas que ustedes tienen que verlas eh, con el ojo entrenado, en el decir que la tienen que ver como una película con ojos de historiador, así, analícenla. Por ejemplo, cuando miren La Momia, yo sé que en sus vacaciones van a mirar películas y por ahí se da un tiempito, ustedes dicen, vamos a ver La Momia, mamá, no, vamos a ver La Momia, mamá, prepara canchita, y pone La Momia. Y empiezan a ver, pero no la miren como si, ay, qué miedo, qué, no, qué feo, no, empiecen, miren a mirar con los ojos, o sea, con ojos de aplicando historia, tanto del Perú como historia universal, ¿ah? Ojo, y van a ver y extraigan la parte histórica, el mensaje histórico que encierra la película. Ellos le sacaban los órganos y los ponían en unas vasijas, en unos recipientes, y estos recipientes estaban en sus recintos donde ponían el sarcófago, estaban parados así, a un costado. ¿Y por qué los ponían ahí? Porque la momia cuando pasaba mejor vida, porque era su cosmovisión, se despertaba y salía así. Es una momia, pues, ¿no? Era una momia, su cosmovisión. Iba a agarrar cada vasija y se lo tenía que vertir para que su órgano regresara a su cuerpo. Y esa recreación se ve en la película La momia, imagínense. Esa recreación. Por eso digo, véanle esa parte cómo recrean, ¿no? Y los egipcios creían en la vida después de la muerte, por igual que también la gran mayoría de las civilizaciones. Entonces, como tenían esa cosmovisión de la vida después de la muerte, pues ellos decían, ¿quién lo va a servir? Hay que ponerle sus ajuares, hay que ponerle todas sus cositas. Y pues sobre todo llevar una cierta cantidad de oro para que Anubis, el chacal, el que te llevaba de la mano, ¿no? Hacia en el peso, en la balanza del inframundo, tú depositabas tu oro. Si no, eras carcomido por el fuego, si no, pasabas a mejor vida, ¿no? Toda una historia bien interesante. Ahí está la tumba del rey Tutankamón, ¿no? Descubierta por Howard Carter y Lord Carbandon en el año 1922. Ese es el aporte que nos retrocedemos acá, ¿no? Se encuentra, acá están sus inmediaciones, de él también, del rey Tutankamón, sus órganos se encontró en la parte de acá abajo, interno. Por lo tanto, vamos a tener una religión egipcia en el aspecto religioso politeísta, netamente politeísta. Quiere decir creencia en varios dioses. El culto, en un estado teocrático, porque los sacerdotes tenían dominio, ¿no? Van a adorar a dioses zoomorfos, ¿no? Con forma de animales, dioses antropomorfos con formas de hombre y animal, o sea, cuerpo de hombre y cabeza de animal, como es en el caso de Anubis, lo que evidencia el culto a los animales y a las fuerzas naturales. Esto va a ser la fuente de estudio para conocer, como se dice, la religión egipcia. Y va a haber espectaculares libros acerca de los dioses. Esta es la gama de los dioses. Solamente hemos puesto nombres, nada más. La gama de todos los dioses, tanto Anubis, Osiris, Horus, Set, Top, Bastet, Maat, Tor, Ator, Hator, Ra, Amón y Anubis. Esos son los dioses en los cuales van a estar representados y van a ser los dioses en los cuales van a adorar esta civilización, ¿no? Maat, la diosa de la justicia. Acá está Ra, dios y creador, ¿no? Amón, el dios principal de la ciudad de Tebas, ¿no? Ahí está Horus, hijo de Isis y Osiris, el dios halcón, ¿no? Y este es lo que yo le decía, el fragmento de los muertos, ¿no? Anubis llevaba el muerto y tú tenías que llevar una cantidad de oro, imagínate. Eso era puesto en una balanza, ¿no? Eso era puesto en una balanza. Recuerden ustedes que cuando es el culto a los animales, ¿no? Tienen cuerpo de humano y cabeza de animal, ¿cierto? Eso es lo que va a destacar. Anubis da la bienvenida, Anubis lleva y controla el peso, la cantidad de oro que traes y Top anota el resultado. Por lo tanto, el difunto es presentado ante Horus y por Horus a Osiris, ¿no? En este caso. Y ellos le dan la bienvenida a la vida terrenal, la vida después de la muerte. Y si no cargaba la gran cantidad de oro suficiente, venía un remolino
y lo desaparecía el alma del difunto en este caso. Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, hemos llegado a la parte final de esta gran civilización de Egipto y todos sus misterios que traen consigo. Tenemos un tiempo, si no me equivoco, cuánto es exactamente para poder compartir rapidito nada más lo que tenemos con ustedes. 10 y 15 días, sí, sobrado, perfecto. Vamos a compartir rapidito el video que les dije que les quiero compartir. Vamos acá, en el audio, compartimos rapidito y vamos acá, ¿no? Para que ustedes escuchen. ¿Existió una dinastía anterior a la primera? ¿Es realmente cierta la idea que se tiene acerca de esta civilización? Y Bien, todo esto se responderá sabiendo ¿quién fue el rey escorpión? todo parte del rey La escorpión. civilización egipcia se desarrolló en una de las áreas más desérticas de todo el mundo, con un tamaño equiparable a Europa. ¿Cómo fue posible que, en un área tan árida, surgiera tan importante civilización? La relevancia del río Nilo fue clave para que en torno al 3700 a.C. diferentes tribus nómadas comenzaron a asentarse en torno a él, empezando a ser sociedades sedentarias. El río Nilo nace en las Cataratas Victoria y se extiende pasando por todo Egipto hasta llegar al mar Mediterráneo. En su recorrido, el Nilo crea un valle en la meseta desértica que termina en las proximidades del actual El Cairo, dividiéndose después para formar el delta del Nilo. La separación entre el delta y el valle del Nilo será una barrera territorial natural y administrativa que formará la diferencia entre el Bajo y el Alto Egipto. Durante las épocas de lluvia en Etiopía, el caudal del Nilo se eleva en gran medida, y a su paso por Egipto inundará zonas cercanas a la orilla, lo que provocará que ese área se convierta en una zona fértil debido al aluvión, lo que hará que Egipto produzca diferentes cosechas, en otoño e invierno, que harán que esta civilización se desarrolle. Este proceso será el precursor del primer calendario egipcio, dividiéndose en estación de la inundación Huashet, estación de la cosecha Operet y estación de la sequía Osemu. Cuando estas tribus, a las que ya nos hemos referido, se asentaron, comenzaron a volverse agrícolas. Ante una ausencia de competencia exterior e interior, se formó el Estado por dos motivos. En primer lugar, y al encontrarse arraigados al suelo egipcio, vemos la aparición de una fuerte mistificación y simbolismo en la sociedad, surgiendo como consecuencia la idea de soberanía. El segundo motivo es la ambición, el deseo de competir y acumular más excedentes agrícolas que otros. Hizo que los más, llamados ricos, se colocaran por encima del resto, creándose así las primeras jerarquías sociales. Al formarse estas jerarquías sociales, los líderes necesitaban una ideología para justificar su ascenso, algo que se dará durante toda la historia de Egipto. Estas compilaciones del pasado permitieron crear una imagen de grandes periodos de paz y nombre con el que conocemos a estos reyes. El escorpión era una de las figuras por las cuales se legitimaron los reyes, entre otros animales o especies típicas del desierto de Egipto. En la antigüedad, muchas personas padecían el veneno del escorpión, que podía llegar a matar hasta 24 horas después de que se hubiera inyectado. Sin embargo, también este veneno podría usarse para curar heridas o servía como remedio para la peste, teniendo este animal una doble funcionalidad que podría haber utilizado Horus Escorpión. Eran símbolos de buena suerte, en las cuales incluso se identificaba con la diosa Serket. El mayor depredador del escorpión era el halcón, Horus, pudiendo destacar en el nombre de Horus Escorpión esa doble funcionalidad, dando a entender que él solo mismo podría acabar con su poder. Por otra parte, no debemos dejar de destacar de Kena, donde estaban las ciudades de Abidos, Hieracómpolis y Nakada. En los relieves y pictogramas que encontró, fechados en el 3200 a.C., destaca la representación de un halcón, el símbolo de Horus, sobre un escorpión en la parte central de la escena, pudiendo hacer referencia al nombre al que va dirigido el relieve. En la parte inferior se observa un individuo con barba y pelo largo, probablemente un sacerdote, que sujeta un bastón e inicia lo que puede ser interpretado como una celebración religiosa conmemorativa. En la zona izquierda encontramos a un personaje empuñando una maza con la que somete a un prisionero que aparece de rodillas, con las manos atadas en la espalda y la cabeza de un toro al lado, que era el icono de la ciudad de Nakada. Otra simbología importante en esta parte es una inscripción en zigzag que puede representar las montañas donde tuvo lugar el acontecimiento y una cigüeña que sostiene una serpiente. Esto hace una ilusión a una victoria militar. En la parte
Vamos a ver hasta esa parte, nada más que yo quería que analicen, de dónde más o menos se cree que surge ese nombre del rey escorpión. Punto número uno, que el escorpión se adaptaba a todo clima, ¿cierto? Se adaptaba a todo clima, y no solamente a todo clima, sino que era fuerte, capaz de matar en 24 horas. De ahí más o menos va surgiendo el nombre y todo lo que trae consigo la historia del rey escorpión. Y también nos dice de que, si es bien es cierto, es considerado el primer faraón. Pero hoy en día se ha encontrado una tumba que tiene 500 años más antigua que, que data 500 años más atrás que el primer faraón. Y está enterrado con todas las características, con las mismas características de un enterramiento egipcio. Por lo tanto, en cada ciudad hubo un representante, un guía, pero que el rey Escorpión Menes Unarmen tomó el liderazgo para unificarlo. De años anteriores ellos fueron adorando a diferentes animales, de los cuales pues surgió su religiosidad. Por lo tanto, ¿no? Su entorno se vinculó con ellos para adorar. Así, por ejemplo, al escorpión, adorar a Horus, adorar al chacal, a To, a diferentes dioses que van a surgir en esta parte de la religiosidad de Egipto. Así se presenta esta civilización, queridos estudiantes, en el marco y en el desarrollo que hemos tenido nosotros toda esta unidad para conocer y aprender acerca de esta civilización. Espero que les haya gustado conocer un poco más de Egipto, ¿no? Y hemos estudiado bien cargadito el tema de Egipto. Vamos a regresar. Chao, chao, tranquilo, tranquilo. Vamos a regresar después de vacaciones para continuar conociendo de otras civilizaciones importantes de este mundo antiguo, de la edad antigua, y de lo que traen consigo. Tiago Chapoñán me dice, profesor, y la dinámica. Vamos a terminar. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, queridos estudiantes, queridos alumnos? No, profesor. No, muy bien. No. ¿Una pregunta? ¿Algo por ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí? Nada, muy bien, queridos estudiantes. Qué bien que